Tocopilla, la madre del viento, el terruño tallado en la pampa. Tus mujeres, el pique y los muelles fecundaron tu nombre por siempre. Aquello es la síntesis de tu memoria, es la sinopsis de tu trayectoria en estos parajes del desierto de Atacama. Septiembre es tu mes de aniversario, es el mes que remite a tu evocación histórica como puerto del guano, del cobre y del salitre, como puerto principal de la energía para la gran minería, pero también como tierra de antiguas comunidades de cazadores, pescadores y recolectores marinos que, en el manto de las nieblas y la Camanchaca, poblaron estos territorios hace más de 10.000 años, desarrollando la capacidad de movilizarse en balsas de cuero de lobo a lo largo del litoral. La vida en el desierto de Atacama tiene un gran problema, la ausencia de agua. En ese sentido, Manilla se convirtió en un centro neurálgico del abastecimiento del agua, junto así a las aguadas que están en la zona de Cobija. A contar de 1825 se formalizó como puerto Cobija, el cual fue inaugurado como Puerto La Mar. Desde entonces se inauguraron flujos navieros que conectaron esta zona del desierto con gran parte del mundo y también se conectaron a través de distintas rutas hacia el interior de Bolivia. En ese sentido, también el desarrollo de la minería del cobre generó una expansión y también un gran proceso de migración por parte de mineros, de buscones, de pirquineros, de cateadores, quienes iban tras las vetas de cobre, también de plata. Al mismo tiempo, la explotación del guano fue generando interés y empezó a llegar una gran población de origen chileno. De ese modo se chileniza el territorio de una manera sociológica. Sin embargo, en lo jurídico, este territorio era boliviano. El origen urbano de Tocopilla está completamente remitido al desarrollo de la minería en tiempos en que pertenecía al Estado boliviano, momento en que se atestiguaron múltiples migraciones y proyectos extractivos. En 1840 llega desde Francia, desde el sur de Francia, desde la ciudad de Pau, un joven llamado Dominique Latrille. Él llegando, castellaniza su nombre y se convierte en Domingo Latrille. Junto a un hermano, llegan a la zona de Cobija, se dirigen a Mejillones, descubren y explotan lo que es llamado el guano rojo, un guano muy rico en nitrógenos, que era un muy buen fertilizante para la agricultura de Europa. Ellos empiezan a desarrollar una gran cantidad de actividades que les genera cierto renombre, logran insertarse muy bien en lo laboral y empiezan a desarrollar una serie de actividades mineras, particularmente en los cerros que bordean Cobija. El año 1843, el prefecto de Cobija encomienda a Domingo Latrille un trabajo en Tocopilla, en esta zona que aún no era conocida como tal, sino que era conocida como Algodonales. El 28 de septiembre de 1843 llega Domingo Latrille, realiza un trabajo de mensura, realiza un plano, una cartografía, y el 29 se adjudican unos terrenos a una empresa minera que fue formada en Valparaíso y que ya funcionaba en Tocopilla desde 1842, de la mano de un minero llamado Zenón Urbistondo. Estos mineros necesitaban regular el uso del territorio y en ese sentido Latrille realiza la mensura, realiza este plano y realiza el primer mapa de Tocopilla y proyecta una ciudad. El 29 de septiembre se entregan los terrenos a esta empresa minera y el 4 de octubre de 1843 se formaliza Tocopilla como un asentamiento minero. Desde entonces Tocopilla empieza a tener una expansión urbana como un centro minero y Latrille se convierte en el primer corregidor, una especie de primer alcalde. Esto ocurrió en 1848 cuando Bolivia declara Tocopilla como un cantón. Pasa de caleta a cantón y luego en 1866 se convierte en una aduanilla. En toda esta escena, Domingo Latrille se convierte en un minero porque instala una fundición en la zona de Duendes, en la zona que está ubicada al norte de Tocopilla. Allí instala hornos, un trapiche e instala una gran cantidad de andariveles que transportan todos los minerales que estaba explotando en el cerro llamado Tocopilla, que hoy es conocido como el Cerro La Cruz. En ese sentido, Tocopilla se convierte en un puerto menor a contar de 1871 y poco a poco empiezan a aumentar los flujos navieros, empiezan a aumentar las cantidades de cobre que se explota y Tocopilla pasa a ser un lugar
que pasa a ser reconocido por la cartografía económica, por tanto boliviana, por tanto también como zona que era fronteriza con Chile. En este transcurso minero surgieron conflictos internacionales que modificaron sustantivamente el devenir de Tocopilla. Una guerra minera entre Chile, Perú y Bolivia significaron el cambio de nacionalidad de la ciudad. En 1879, en el marco de una tensión empresarial y estatal que ocurre entre intereses ingleses, chilenos, con el Estado boliviano, se da pie a lo que es la Guerra del Pacífico. Esto significó que Tocopilla se convirtiera en una ciudad chilena a contar del 22 de marzo de 1879. De esa forma, en Tocopilla se inicia un proceso que es llamado como la chilenización, lo cual implica el cambio de nombre de todas las calles, significa nuevas autoridades, la llegada de militares, de nuevos sacerdotes, de una nueva escuela. Y esto también conlleva a la reorganización de la industria del salitre, particularmente la zona del cantón El Toco, ubicada en el interior de Tocopilla. En 1890 se inaugura un ferrocarril con la presencia del presidente José Manuel Balmaceda, y así Tocopilla se convierte en puerto mayor, lo cual significó un aumento en las cargas de salitre, significó un aumento poblacional y también significó el aumento de los flujos navieros que conectaron a Tocopilla con Europa, con Norteamérica y con Oceanía para la distribución del fertilizante del salitre. La identidad productiva del puerto estaría fuertemente marcada por la generación de energía eléctrica para la mina de Chuquicamata, a contar de 1915. Capitales estadounidenses marcarían una densa impronta tecnológica, urbana y económica. En el marco de que Tocopilla se iba convirtiendo en una ciudad chilena, en 1912, en la ciudad de Nueva York, se crea una empresa que estaba proyectando la implementación de la mina de cobre más grande del mundo, en Chuquicamata. Esta empresa se llamaba Chile Exploration Company, quienes habían proyectado también la instalación de una termoeléctrica, la cual había sido proyectada en el puerto de Cobija, el cual a esta altura ya era un puerto desmantelado por efecto de la guerra, por efecto de los maremotos, y los norteamericanos ven que es un sector seguro para la construcción de una termoeléctrica. Sin embargo, los tocopillanos protestaron y los norteamericanos cedieron e instalan la termoeléctrica en Tocopilla a contar de 1913 y se inaugura el 18 de mayo de 1915. Esto implicó que Tocopilla se convirtiera en un centro tecnológico, en un centro de inserciones tecnológicas de una vanguardia técnica que hizo que Tocopilla tuviera la termoeléctrica más potente que Electric Potomac, que estaba en Washington. Al mismo tiempo se instalan una gran cantidad de tanques de petróleo y se inicia la conexión de Tocopilla con Chuquicamata a través de 1913 torres que trasladan la energía a alta tensión. Esto hace también que Tocopilla esté conectado directamente con California, desde donde llegaba el petróleo. Sin embargo, en el marco de toda esta tecnología que destaca Tocopilla internacionalmente, la ciudad no tenía luz. La electricidad llega a Tocopilla recién en 1942. Antes de ese periodo, la electricidad en Tocopilla la brindó una empresa de origen yugoslavo. Más allá de estas anécdotas, Tocopilla se convierte en la capital de la energía y sustenta a la gran minería del cobre durante gran parte del siglo XX. La aparición del salitre sintético desmanteló toda una industria desde Tarapacá hasta Taltal en la década de 1920. Sin embargo, en Tocopilla se vivió un proceso distinto que llevaron a consolidarla como un puerto salitrero durante todo el siglo XX. En la década del 20 se vive un desmantelamiento de lo que es la industria del salitre, particularmente en la zona de Tarapacá, Antofagasta y Taltal, y también en la zona del cantón del Toco. Simultáneamente, los capitales norteamericanos que habían invertido en Chuquicamata deciden invertir ahora en la industria del salitre e instauran un sistema técnico que se llama el sistema Guggenheim, lo cual implica una nueva forma de lixiviación del caliche y se genera una nueva sociabilidad en La Pampa, porque surge María Elena y la oficina Pedro de Valdivia en 1926, María Elena, y la segunda en 1931. Son dos grandes ingenieros los que lideran este proceso, Elías Capelán y Starley Fried, los cuales implementan este sistema de lixiviación que genera un nuevo producto químico, una diversidad de los nitratos y tiene la particularidad que el salitre tocopillano
Es una perla esférica a la cual no le entra humedad, lo cual permite que el producto llegue de muy buena calidad a los puertos en los cuales estaba siendo requerido. De esa manera, la potencia eléctrica que tenía Tocopilla facilitó la electrificación del ferrocarril de Tocopilla al Toco. Así llegan máquinas directamente desde Nueva York y aumenta evidentemente la escala del traslado del mineral al puerto. En ese sentido también, mientras se vive el desmantelamiento en Iquique, en Taltal, en Pisagua, en Antofagasta, Tocopilla está teniendo un aumento de los flujos navieros porque el salitre tocopillano pudo competir con el mercado internacional y pudo hacer el peso al salitre sintético, el cual era muy contaminante. Sin embargo, las propiedades químicas del fertilizante natural que se producía en la zona del Toco era de muy alta calidad y permitió que Tocopilla tuviera una visibilidad en el marco de una escena de desmantelamientos en la industria del salitre. Desde el principio del siglo XX, Tocopilla también sería una de las cunas del movimiento obrero chileno, gracias a la creación de la Mancomunal de Obrero, obra del destacado dirigente e intelectual Luis Emilio Recabarren. Pero no solo hay movimientos tecnológicos, sino que también hay movimientos obreros. Tocopilla, inaugurado el siglo XX, se transforma en un polo de desarrollo de los movimientos obreros, particularmente con la creación de las mancomunales de obreros. En 1902 se funda la segunda mancomunal de Chile en Tocopilla, gracias a la obra del gran dirigente obrero y además intelectual Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren conglomeró a gran parte de los trabajadores de Tocopilla, los portuarios, los sastres, los barrenderos, los mineros, los pirquineros, y crearon una mancomunal que llegó a tener más de 3.000 integrantes. Ellos implementaron una pulpería, implementaron un sistema de ahorro para la jubilación, implementaron teatros y por sobre todo implementaron diarios. El principal diario se llamó El Trabajo, que era un diario muy polémico, muy conflictivo, porque difundía ideas que en ese momento eran muy polémicas, muy conflictivas y que generaban una tensión entre los empresarios, las autoridades, los militares y también los obreros. En ese contexto, este diario fue censurado y su imprenta fue desmantelada. Sin embargo, Luis Emilio Recabarren siguió con su impronta de difusión de ideas socialistas al punto que tuvo que caer preso y estuvo detenido más de 220 días en Tocopilla por haber fundado un diario y por haber fundado ideas que eran conflictivas en su momento. Sin embargo, las huelgas, las grandes protestas no se dejaron esperar por querer superar el pago de fichas, por querer tener viviendas dignas, por tener acceso al agua y por tener horarios laborales que fueran mucho más humanos. En ese sentido, la huella de Luis Emilio Recabarren fue fundamental en estos territorios porque significó nuevos caminos, significó un impacto también en las políticas públicas del mundo laboral a nivel nacional y Luis Emilio Recabarren dejó una huella no solo en Tocopilla, sino que también en Iquique, en Valparaíso, en Santiago, donde fue generando y fue fundando diarios y fue difundiendo ideas que buscaban básicamente de tener un trabajador liberado, no explotado y un trabajador consciente de su condición. Si jurídicamente la ciudad era chilena, su vida cotidiana remitiría a una gran diversidad de ciudadanos migrantes de distintas partes del orbe, surgiendo de este modo una identidad intercultural. En la escena de la minería, de la exportación de salitre y también en el mundo de la generación de energía eléctrica, el puerto de Tocopilla se convierte en un punto multinacional, en un punto que se extranjeriza porque no solo llegan migrantes de la zona central de Chile, sino que también llegan bolivianos, llegan peruanos, llegan argentinos y también llegan europeos y asiáticos, particularmente chinos, japoneses y también llegan yugoslavos, españoles, italianos, alemanes y cada uno se desenvuelve en distintas economías étnicas. Los griegos se dedican a las panaderías, a la venta de leche. Los croatas se dedican a las mercerías, los chinos se dedican a la carnicería y también a los restaurantes, los japoneses se destacan en el mundo de las peluquerías, los italianos con los españoles en las ventas de telas, de sombreros, de pantalones, de géneros de todo tipo. De esa manera, Tocopilla se convierte en un centro intercultural donde conviven distintas culturas, distintos migrantes, idiomas, estilos de vida. Y también hay otros migrantes que están evidentemente enfocados en lo que es la minería, los norteamericanos en la energía,
los ingleses y también algunos estadounidenses en el mundo del salitre, y los alemanes en la zona del Toco también, en la zona minera en cuanto al salitre. De esa manera, Tocopilla sigue siendo un punto muy diverso, que también lleva a que muchos tocopillanos sean también emigrantes. Por ejemplo, en la década del 80, muchos tocopillanos se van a North Shopping, donde hay una gran comunidad de tocopillanos, quienes se fueron, pero iban ya con una especie de memoria y una conexión de sentidos con lo que ellos vieron en Tocopilla, que era una ciudad multinacional, y llegaron a Suecia y pudieron insertarse laboralmente, a saber de ser un país muy distinto. En la actualidad, Tocopilla atestigua una morenización de la inmigración, porque tenemos migrantes de origen colombiano, venezolano, ecuatoriano, lo cual enriquece nuestra vida cotidiana, enriquece nuestros modos de relación, y así Tocopilla evidentemente tiene una identidad que es muy diversa, muy rica y muy heterogénea. Hablar de historia es también incluir los hechos dolorosos, los efectos de diversas catástrofes en el territorio. En varios pasajes de la historia, la naturaleza no tuvo contemplaciones. Sin embargo, la población siempre encontró los caminos para reconstruirse. El puerto de Tocopilla ha sido testigo, por sobre todo víctima, de distintas catástrofes naturales y sanitarias. Tenemos el caso, por ejemplo, de 1868, donde hubo un terremoto y un maremoto, situación que se repite 9 años después, en 1877. 2 años después viene la guerra y simultáneamente viene un proceso de bubónica. En 1912 llega la fiebre amarilla desde Guayaquil. El año 22 viene un pequeño maremoto. El año 28, un aluvión que impacta en Gatico y en Tocopilla. En 1940, otro aluvión, el 25 de julio, que significó el fin de Gatico y significó un fuerte impacto social y humano en la ciudad de Tocopilla, particularmente en un barrio que se llamó La Manchuria. En 1967 vino otro terremoto y también sabemos del terremoto del año 2007 y del aluvión del año 2015. El dato es que son los aluviones los que han generado más muerte que los terremotos o que cualquier otra catástrofe, salvo también las crisis sanitarias, donde en 1912 murieron más de 320 personas. Sin embargo, el impacto que ha tenido estas catástrofes no solo es en lo material, sino que también ha tenido un impacto en la sociología de la ciudad. Si bien la ciudad después de estas catástrofes ha cambiado, no solo en lo material, no solo en lo urbano, no solo en lo arquitectónico, sino que también ha cambiado lo sociológico, porque la comunidad reafirma su pertenencia con Tocopilla y curiosamente después de estas catástrofes aumenta el arraigo, a saber que estas catástrofes nunca han tenido una contemplación con este puerto minero. La economía local también se ha visto afectada por las relaciones complejas que ha establecido el mercado y la industria de la minería. Así, el puerto tocopillano ha sido afectado por grandes crisis económicas, muchas de ellas siendo fruto de los impactos ejercidos por decisiones que se tomaron más allá de nuestras fronteras regionales y nacionales. En este puerto siempre ha persistido la idea de ser la Cenicienta de Chile, en el sentido de que se recibe muy poco en el marco de lo que se produce o de lo que se trabaja. En ese sentido también se han enfrentado sendas crisis. El año 1932 Tocopilla recibió a gran parte de los obreros que venían de las salitreras que se estaban desmantelando, las salitreras del sistema Chanc. Tocopilla se convierte en un puerto que los recibe y esto generó muchos problemas de orden sanitario, el hacinamiento, generó también la expansión de la ciudad en los bordes y en los cerros. Pero también tenemos el caso de la tecnología que impacta fuertemente en el mundo laboral. El año 61 se inauguró el llamado brazo mecánico, lo cual significó el reemplazo del hombre por la máquina. Trabajaban cientos de paleros, estibadores, lancheros, y una vez que se mecaniza el embarque salitre, estos trabajadores quedan cesantes. Así se inaugura una crisis que busca solucionarse. Una de esas soluciones proyectadas fue unir Tocopilla con Iquique a través de un camino costero, lo cual se logra recién en el año 1971.
Sin embargo, este camino no generó las respuestas que se esperaban. El año 82, también en el marco de un cambio del modelo económico a nivel nacional, Tocopilla tiene una gran crisis que impacta en la pequeña minería. El año 1992 también viene otro proceso de crisis que tiene que ver con el cierre de faenas mineras, con el decaimiento de la industria pesquera. Aquí en el barrio mío donde estamos, el 60% de la gente no trabaja. Todos los muchachos que ven usted allá están sin pega. Pero son 3 o 4 ¿no? los que están trabajando aquí en la población. ¿Los demás? Los demás estamos todos cesando. ¿Y de qué está viviendo usted ahora? Ahora solo la liquidación nomás de la compañía. De los 32 años que trabajé en la compañía minera, el finiquito que me dio que fueron 100.000 pesos. Nuestros padres están cesantes y no hay ni siquiera lugares de esparcimiento. Aquí no se gana plata, nosotros los dos tenemos que estar trabajando en el muelle y abandonando a nuestros hijos para poder tener para el levante. Súper malo, hasta el pescado se perdió. El pescado está pero a la altura. Lo poco y nada que está saliendo aquí el tiburón y los pejerreyes. Bajó el precio, uff. ¿Cómo será que llegamos a poner banderas negras aquí en Tocopilla si no tenemos pega? Aquí nos damos vuelta aquí en el barrio conversando y de ahí nos salimos. Vamos para abajo a buscar trabajo por ahí. Y luego, casi 10 años después, en el año 2003, Tocopilla se convierte en el Tucumán del norte de Chile, porque simultáneamente en estas dos ciudades se viven crisis económicas que están muy marcadas y que impactan fuertemente en las familias, generando aumento de la pobreza, al punto que el censo del año 2002 mostró un descenso en la población y la ciudad de Tocopilla no se ha desarrollado en lo poblacional en comparación con lo que ha ocurrido en Iquique, gran centro comercial, en Calama, la capital minera, y Antofagasta, el puerto del cobre. Tocopilla, al estar al centro de estos 3 grandes polos de desarrollo, sufre por la tendencia persistente y generalizada de la acumulación de inversiones en estos 3 polos de desarrollo. Tocopilla queda al centro, queda aislada. Sin embargo, siempre ha persistido la idea de que pueden venir días mejores a través de la iniciativa privada y también a través de las nuevas políticas públicas que se pueden desarrollar en este territorio. Los procesos económicos han empujado sacrificios ambientales que han tenido fuertes repercusiones en la población. Han sido los costos de la inserción y participación económica de Tocopilla en el contexto de la minería. En el año 1915 se empieza a quemar petróleo para la generación de energía eléctrica. En 1983 ingresa el carbón. El año 1999 y 2000 empieza a quemarse petcoke, lo cual genera un fuerte impacto ambiental en la ciudad, particularmente con el exceso de material particulado, la acidificación del suelo, del aire, la contaminación del mar por la polución térmica, al mismo tiempo la proliferación de metales pesados, particularmente el níquel, el vanadio, el cadmio. Todo esto genera un proceso de externalidad negativa de la minería y particularmente de la generación de energía eléctrica. También está el caso de la fuerte contaminación que ejerció por todo el borde costero de la compañía minera Tocopilla, la cual paraliza en la década del 90. Sin embargo, todos estos procesos han llevado, por un lado, a que haya trabajo en Tocopilla, pero al mismo tiempo también existan tasas de mortalidad muy altas, particularmente el año 2005. Gracias a un estudio que se realizó, se pudo determinar que Tocopilla era una ciudad saturada de contaminación. Un proceso que se inicia en 2006 y culmina en 2008, y desde entonces se inició un plan de descontaminación. Todo esto también ha llevado a la acumulación de grandes cantidades de ceniza en el borde urbano, lo cual también genera
otros modos de contaminación, porque los vientos y las camanchacas trasladan las partículas y también se contamina el mar, afectando al fitoplancton, al zooplancton y también interviniendo en el llamado circuito trófico de las especies marinas. Más allá de la crisis, los tocopillanos y tocopillanas no pierden las esperanzas de mejores futuros, de caminar con nuevas luces y hallar los destinos que traigan mejores días para sus hijos. El puerto tocopillano siempre se ha caracterizado, más allá de sus catástrofes, de sus tragedias, siempre ha tenido el afán de búsqueda de nuevos tiempos, el desarrollo del trabajo, pero por sobre todo el tocopillano se caracteriza por su arraigo, por su cariño a la tierra y por una sociología del cariño en cuanto a un territorio que deja una memoria y que impacta mucho en la biografía de nosotros, los tocopillanos. En ese sentido, si bien muchos tocopillanos se han ido solamente físicamente, porque en su corazón, básicamente, Tocopilla sigue presente, sigue latiendo los recuerdos de la juventud, de la infancia, de la escuela, el recuerdo de sus calles, de sus plazas, de sus cerros. Tocopilla sigue siendo un puerto que genera amor, cariño, arraigo, una raíz y por sobre todo una identidad, no solo con su pasado, sino que también una identidad por la búsqueda de mejores futuros, de mejores tiempos y por sobre todo de mejores días para todos y para todas, y así poder seguir avanzando en estos caminos de la vida en pleno desierto de Atacama. Tocopilla, la tierra que inspiró el canto de los poetas taciturnos y elocuentes. Desde Antofagasta, Andrés Abela dijo: Tocopilla muerde el aire, la del viejo pan de cobre, Tocopilla, la dama lacre. El canto lírico de Luis Moreno Pozo señaló: grande me duele esta ciudad y sus costados, la ciudad de mis costillas, el molo y el mar como un vino agrio lamiendo las arenas. El Nobel Pablo Neruda sintetizó: de Tocopilla al sur, al norte, arena, cales caídas, el lanchón, las tablas rotas, el torcido hierro. Tocopilla espectral, bajo los montes, bajo la desnudez llena de agujas, corre la nieve seca del nitrato. Tocopilla, la tierra de la honradez, del amor al mar. Tocopilla, la tierra que nos dio luz y paz.